Bueno, lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de este área de filtros. Insisto, lo que estamos haciendo en esta parte es tratar de hacer nuestros sistemas una serie de herramientas sencillas todavía, pero útiles para tratar de hacer nuestros sistemas más robustos a las particularidades, a la casuística de los entornos en los cuales normalmente van a funcionar. Sobre todo, se trata de hacerlos robustos al ruido que puedan tener nuestros sensores, nuestras medidas, nuestros sistemas de interactuación nuestros sistemas para interactuar con el entorno, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a ver otro tipo de filtros que se llaman filtros de partículas. Igual que con la parte de los filtros de Kalman, esto lo estamos viendo muy orientado a la parte de localización, de saber dónde estamos, o tener una cierta o reducir la incertidumbre de la localización que tenemos para posteriormente usar esa localización en los siguientes algoritmos, en las siguientes tareas que nosotros hagamos, sea navegar por un lugar, sea llegar a un sitio concreto, sea hacer una tarea concreta, ¿no? Bien, entonces como siempre, lo primero es tratar de entender la intuición que hay detrás de lo que son los filtros de partículas, o lo que sea que estamos estudiando, pero en este caso los filtros de partículas, y una vez que tengamos fija la intuición, lo que tenemos que hacer es, lo seguimos con todo el desarrollo matemático y finalmente la implementación que vamos a hacer. Ok. Bien, la intuición es la siguiente. Supongamos que tengo un cierto mundo en el cual mi gente, mi robotito, mi lo que sea, se mueve, interacciona. Podemos poner que físicamente, podemos poner que físicamente el robotito está aquí. Y no sabemos dónde está. Posiblemente tengo unos sensores, ahora vamos a ver un poquito más de detalle de eso, pero no sabemos dónde está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de considerar un conjunto de posibles posiciones de nuestro robotito, de nuestra gente, y según nuestra gente va interaccionando con el entorno, con el mundo, es decir, en este caso se va moviendo, vamos a ir guardando las posibles posiciones que son compatibles con la interacción que está teniendo nuestro robot. Por ejemplo, supongamos el robot está físicamente aquí, pero no sabemos dónde está. Vamos a considerar dos posibles posiciones. Una puede ser esta aquí y otra puede ser esta aquí. Vamos a considerar dos nada más. Bien, supongamos ahora que el robot se mueve hasta aquí. Por tanto, si el robot se mueve una cierta distancia, supongamos que esto es 1 metro, nuestras hipótesis de dónde está el robot, se deberían de mover también 1 metro. ¿Okay? Si el robot se mueve 1 metro en esta dirección, es una pared, ¿cuál de estas dos posibles posiciones es más compatible con el movimiento del robot? Esta. ¿Por qué? Porque esta, si se mueve, si el robot hubiera estado físicamente aquí, no se hubiera podido haber movido como se movió, ¿verdad? Entonces, si nosotros considerásemos estas dos posibles posiciones, al cabo de un movimiento del robot, esta posición, vamos a marcarla,
esta posición o esta posible posición la deberíamos de descartar. ¿Okay? Entonces ahora imaginaros el escenario en el cual yo tengo una incertidumbre total de dónde está el robot y entonces yo considero muchas posibles posiciones. Distribuidas uniformemente sobre todo donde puede estar físicamente el robot, ¿no? Y hago el mismo razonamiento para todas ellas. Bien, supongamos de nuevo que el robot se mueve 1 metro hacia abajo. ¿Cuáles de todas estas posibles posiciones que se deberían de haber movido 1 metro hacia abajo descartaría? Toda la banda esta de abajo de posibles particulitas, yo las descarto. ¿Ok? Entonces, yo actualizaría la posición de todas las partículas compatibles con el movimiento del robot. Si luego el robot se mueve 3 metros para acá, todas estas posibles partículas las sigo descartando. ¿Okay? Entonces, esta es la intuición principal, que es crear un montón, que por eso se llama filtro de partículas, crear un montón de posiciones virtuales o de posibles posiciones del robot. En la terminología de estos filtros, esto se llaman las partículas. Y según se va moviendo el robot, o según el robot va interaccionando con el entorno, vamos descartando las partículas que son más incompatibles con la posición del robot o el comportamiento, el movimiento, la interacción que está teniendo el robot con el entorno. La idea es que al cabo de un número de interacciones suficiente del robot con el entorno, deberemos de tener más certidumbre o menos incertidumbre de dónde está el robot. Suponemos que esto es un robot que se pone en un cierto entorno y no sabe dónde está. Es probable que antes de que el robot empiece a hacer la tarea que tiene que hacer, vete a tal esquina, sorteando obstáculos, no sé qué, primero trate de adquirir su posición. Es probable que haga una serie de movimientos de alrededor, o de alguna manera, con algún tipo de estrategia, para tratar de reducir la incertidumbre de su posición, antes de empezar a hacer lo que sea que vaya a hacer. ¿Okay? Bueno, esta es la intuición de base de los filtros de partículas. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se desarrolla. Aquí hay un par de problemas técnicos, y es que, por ejemplo, si nosotros vamos moviendo el robot y vamos eliminando las partículas que no son compatibles, las que están por aquí abajo, las que están por acá, las que no son compatibles, si yo no genero las suficientes partículas, yo me voy a quedar sin partículas. De alguna manera yo tengo que ser capaz de ir regenerando partículas que sigan siendo compatibles. Es decir, si yo echo el robot para abajo, no voy a volver a generar partículas que son incompatibles. Entonces, según voy haciendo la interacción, para no quedarme sin partículas, tengo que ir regenerando partículas. Entonces, necesito una manera de ir regenerando partículas que tengan una cierta compatibilidad con las que existen y con todo lo que ha sucedido hasta ahora, con toda la interacción que ha tenido el robotito hasta ahora. ¿Okay? Bien, esta es la parte intuitiva fundamental. Nuestro agente se va a mover para reducir la incertidumbre de su localización. Y empezamos con todo un conjunto de partículas que representan posibles posiciones de nuestro robot, de nuestro agente, y según va interaccionando nuestro agente con el entorno, nos vamos cargando las partículas que son más incompatibles con la posición del robot. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejemplito de esto. Esto lo tenéis en un script, vamos a ver. En el repositorio lo tenéis en un script que se llama... Bueno, si veis aquí hay un directorio que se llama Particle Filter Demo y aquí hay un Particle Filter. ¿Okay?
Entonces esto está hecho para que lo corráis desde la línea de comando Python Particle Filter. ¿Okay? Entonces, bueno, lo vamos a correr varias veces porque es un poquito rápido, pero lo vamos a poner y luego lo vamos a ir analizando de a poquito. Entonces, la tortuguita es el robot. ¿Okay? Es nuestro agente. El punto gris es el promedio de todas las posiciones de todas las partículas. Es decir, es donde él cree que está. ¿Okay? Ahora el punto gris que cambia de color según el fin. Está bastante cerca de la posición real del robot. Vamos a correrlo de nuevo. Entonces, lo que es interesante es que veáis cómo al principio la incertidumbre es máxima. Al principio se generan un montón de partículas distribuidas aleatoriamente y uniformemente por todo el mundo en el que estamos. ¿Okay? Vamos a correrlo de nuevo. El movimiento es aleatorio, entonces es interesante que os fijéis cuando hay partículas que chocarían con una pared siguiendo el movimiento que sigue, esas partículas van desapareciendo. ¿Okay? ¿Veis que hay partículas? Enseguida se empiezan a ir muchas partículas. ¿Dónde está la tortuguita? ¿Está por debajo? Ahí estaba. Es que esto sale aquí por debajo. Ah. ¿Ok? El circulito es la posición media de todas las partículas y es lo que se asume como o es lo que se toma como la estimación de la posición. Han quedado particulitas por ahí arriba todavía que según se interacciona más, como se mueve así medio aleatorio, listo. ¿Okay? Entonces es esta misma intuición. ¿Vale? Un poco más complejo, no me voy a poner a dibujarlo aquí el laberinto entero. Pero eso es la intuición. Entonces lo tenéis, el script lo tenéis ahí, lo ejecutáis así de esta manera, ¿no? Python Particle Filter P. Vamos a ponerlo una última vez. Entonces la posición estimada, cuando se empieza, es en el centro, pues por todas las partículas que están distribuidas de manera uniforme. Y en realidad hacen falta como poquitos movimientos para... Bueno, una cosa interesante. En realidad, aquí nosotros estamos viendo el robot real, la tortuguita, es decir, nosotros tenemos una noción de cuál es la posición real. ¿Okay? Pero nosotros no sabemos cuál es la posición real. En realidad, la tortuguita no tenemos el dibujito de la tortuguita. Aquí hay un periodo. Si la tortuguita en un momento dado tiene una cierta misión, sal del laberinto, haz algo, la tortuguita se tiene que mover durante un cierto tiempo hasta que tiene más certidumbre en la posición antes de empezar a acometer la tarea que tiene que realizar. Entonces, vamos a volver a ponerlo. Os hago la siguiente pregunta. Yo no sé dónde está la tortuguita. Aquí lo vemos, pero yo no sé dónde está la tortuguita. Yo solamente veo el conjunto de partículas y el punto este, que en el fondo es la media, el promedio de dónde están todas las partículas. Si yo no sé dónde está la tortuguita, solamente veo las partículas, ¿en qué momento yo puedo decidir que ya tengo la suficiente certidumbre en mi posición como para poder empezar a acometer la tarea que yo voy a acometer? Entonces vamos a volver a poner esto. ¿En qué punto? Que alguien levante la mano. Cuando las partículas no estén tan dispersas. ¿Cómo mido yo eso? ¿Cómo? ¿Cómo mides tú la dispersión de las partículas? ¿Cómo? A ver, lo que me estás diciendo es que cuando tengo las partículas más arrejuntadas, ¿okay? Vamos a hacerlo un poco así.
en una dimensión. ¿Okay? ¿Cuál es la media de la posición de todas estas partículas? Las de arriba. Por el centro, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Y cuál es la media de la posición de estas? La misma. Entonces, la media no es una medida de dispersión. ¿Qué otra medida de dispersión tengo? Estadística, ¿veis que la desviación estándar. Mido la desviación estándar y aquí tengo una desviación estándar mucho más grande de la que tengo aquí. ¿Okay? Entonces, una cosa que puedo hacer para usar la posición media de todos es ir monitoreando la desviación estándar de todas mis partículas. Y según voy interaccionando con mi entorno, esa desviación estándar tiene que ir disminuyendo. Y hay un punto ya que no disminuya más y en ese momento pues yo tendré que decidir que listo, a partir de aquí yo ya me fío de la posición que me da mi filtro de partículas. ¿Okay? Voy a ponerlo otra vez. En este tipo de cosas, viendo esas partículas, se podría hasta tratar de calibrar un poco y todo cuál es el tamaño de la desviación estándar, ¿no? Si cada bloque es una unidad, este mundo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un mundo de 10 por 10 metros, pongamos, lo que sea. ¿Vale? La desviación estándar debería de ser 1 metro, a ojo. ¿Sí? Y con esto, pues tengo más o menos bastante precisión. ¿Listo? ¿Ok? Bien, esta es la intuición. Y tenéis este scriptito, pues para que lo corráis y chequeéis mientras está esto funcionando vuestra intuición. La idea no es verlo como si fuera una peliculita, sino verlo haciéndose la reflexión de si lo que yo he entendido de esto tiene sentido con la casuística que yo veo, ¿no? Esto como es aleatorio, cada vez hay otras partículas, el tipo viaja por otros lados, entonces se dan ciertas circunstancias. ¿Okay? Entonces, esa es la parte de la intuición. Ahora vamos a tratar, esto al final, necesitamos, si lo vamos a implementar, necesitamos tener métricas de dispersión, necesitamos que tener un mecanismo para generar las partículas, necesitamos mover todas las partículas, necesitamos una estrategia para mover el robotito de alguna manera. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a hacer la siguiente suposición. Para ir concretando este tipo de intuiciones. Bien. Supongamos que estamos en un mundo en el cual tenemos 4 variables. Cuatro balizas en el sentido en el cual nuestro agente, nuestro robotito, lo único, los sensores que tiene le permiten tener una medida ruidosa de la distancia que tiene a cada baliza. Eso es lo que en cualquier momento puede hacer el robot. Medir la distancia a cada baliza. Y esta sería la distancia de 2, esta de 7, esta de 6 y esta de 4. Ojo. En este caso concreto. La distancia es ruidosa. Vamos a modelar la distancia ruidosa en el sentido, el robot quieto y en un momento dado va a medir 6, en otro va a medir 6,1, otro va a medir 5,8, otro 6,3, en fin. ¿Vale? ¿Cómo modelamos una medida ruidosa? Esto ya tiene que ser automático, después de lo que vimos el otro día. Más automático todavía. Con un ruido, ¿y qué forma le damos al ruido? Gaussiana. ¿Por qué usamos una distribución gaussiana
como modo de modelar el ruido, porque es la que aparece en la naturaleza cuando una cosa es consecuencia de muchas otras distintas, como no es el ruido. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir que la distancia que mide el robot a cada baliza, ¿okay?, es la distancia real que tiene, vamos a hacer la baliza 1, más un ruido que es gaussiano, de media 0 y de desviación estándar. ¿Qué le ponemos como desviación estándar? ¿La? No se escucha. No. Eso es después, todavía no tenemos partículas. ¿Cómo estimamos nosotros nuestra medida? ¿Qué tanto ruido hay en el fondo, ¿no? Esta es la desviación estándar del ruido. Bueno, ¿cómo lo hacíamos en la parte de Kalman? Casi que a ojímetro. Si, no sé, si hemos comprado estos detectores, estas balizas, en la tienda de todo a 1000 pesos, pues a lo mejor le ponemos más certidumbre a la medida. ¿Okay? Entonces, esta es un criterio nuestro de qué tanta confianza le damos nosotros al sensor que tenemos. Que podremos haber calibrado previamente, pues porque lo hemos medido antes de instalarlo en el robotito, en fin, de la manera que sea. Pero bueno, esta es una estimación nuestra es una estimación nuestra de este ruido. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a poner aquí así. Para que se vean aquí los pasitos. Estas son las notas, ¿eh? Esto lo tenéis ahí en las notas. Vale. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, en cualquier momento, tenemos cuatro medidas de lo que recoge el robot, de la distancia que tiene a cada una de las balizas. Y a la vez tenemos un montón de partículas. ¿Sí? Que son con las que iniciamos al principio con la incertidumbre que tenemos. ¿Vale? Supongamos, y vamos a hacer ese proceso. Vamos a tratar de medir qué tan compatible es cada partícula con la posición que se ha medido. ¿Vale? Por ejemplo, esta partícula que tengo acá, dado un nivel de ruido suficiente en las medidas, puede ser compatible con la posición real, con las medidas tomadas. ¿Vale? Si el ruido que nosotros asumimos que tienen las medidas es menor, esta posición pues va a ser un poquito menos compatible. ¿Vale? Si el ruido es muy grande, pues todas las partículas que están alrededor van a ser compatibles en distintos grados con la posición que hay. Entonces, básicamente lo que voy a hacer va a ser usar las gaussianas para tener una cuantificación de esa compatibilidad. Yo quiero tener un número para cada partícula que me mida qué tal compatible es. Esto es 0,003 compatible. Esto es 0,47 compatible. Quiero tener un número, quiero cuantificarlo. Entonces voy a usar las gaussianas para cuantificar esto. ¿Ok? Bien, un pequeño
Otro caso. Supongamos que tenemos solamente una baliza. Yo no sé dónde está el robot, pero el robot hace una medida y te dice que está a 10,3 metros. Que nosotros sabemos que el sensor, o estimamos, que tiene más o menos 1 metro de desviación estándar en su medida. Yo no sé dónde está el robot, solamente tengo que la baliza está aquí, yo sé dónde está la baliza, y que tengo esta medida. ¿Dónde puede estar el robot? El robot puede estar en un circulito alrededor, bueno, en una franja en el fondo, que no es una franja ni siquiera muy definida, es una franja que tiene mayor probabilidad en el centro y menos probabilidad según la versión. ¿Okay? ¿Vale? Si tuviera dos balizas y me dijera que está a tantos metros de cada baliza, pues entonces seguramente yo tendría como una zona de mayor probabilidad de donde estuviera. ¿Okay? Y pues con más balizas todavía. ¿Okay? Y según se va moviendo, bueno, de hecho, por ejemplo, si tengo dos balizas, tendría estas dos zonas. Tendría una cierta ambigüedad. Según se va moviendo el robot, pues seguramente una de estas zonas irá desapareciendo porque deja de ser compatible. Bien. Vale. Entonces, primer paso en un filtro de partículas. Tenemos que asignarle a cada partícula de las que tenemos, que inicialmente las tenemos distribuidas uniformemente en todas las posibles posiciones, a cada particulita tenemos que asignarle un numerito que me mida qué tal compatible es con las medidas de mi robot. ¿Okay? Cada particulita, yo no sé dónde está el robot, yo solamente tengo estas 4 mediciones. De cada partícula, como yo es una partícula virtual que yo invento, yo sé cuál es su posición. ¿De acuerdo? Por tanto, de cada partícula yo puedo medir cuál es su distancia a las balizas. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos una partícula, la partícula que sea. Y yo tengo 4 distancias, que son las medidas. ¿Vale? Bien, y yo tengo la partícula, y luego de la partícula yo tengo la distancia que tiene la partícula a cada baliza. ¿Vale? Obviamente, si son bien parecidas, es más compatible que si son menos parecidas. Vamos a coger cada una de las distancias, cada una de las balizas, y vamos a modelar la probabilidad lo he puesto un poco raro ahí, pero bueno. La probabilidad de que la partícula, que le llamo P, sí, le llamo P, bueno, lo he puesto un poco al revés, le llamo P, le queda aquí arriba, P para el número de partícula, y luego uso I para el número de baliza, ¿no? Bien, la probabilidad de que la partícula P tenga, vamos a poner por ejemplo, a la baliza 4, dado que la distancia medida es esta, y le pongo la R, como si fuera del robot, ¿okay? ¿Sí? Con un ruido, que es el que yo asumo que tiene,
¿Vale? ¿Ok? Está modelado como una distribución normal de media, la medida obtenida, y de desviación estándar, la que yo estimo. ¿Ok? ¿Se ve esto? Más o menos. ¿Qué forma tiene esto? Esto es una forma así un poco más elaborada de formalizar esta intuición. Si son más cercanos son más compatibles, si son más iguales son más compatibles, ¿no? Entonces, ¿qué forma tiene esta distribución? Una campana. Una campana que está centrada ¿en dónde? En la media. ¿Cuál es la media que estamos asumiendo? Estamos asumiendo la medida que hemos obtenido con el robotito. ¿Ok? Por tanto, ¿qué valor de la distancia de la partícula a esta baliza va a tener más medida de compatibilidad? El que esté más cercano a la medida de verdad. ¿Qué es esta intuición? O sea, no tiene más... Es esta propia intuición. Lo que pasa es que hacemos una gaussiana porque según se va alejando, pues aquí tenemos una medida, según se va alejando, y si tenemos menos ruido, entonces esto es así como más estrechito, ¿vale? Entonces, la gaussiana es una manera de tener una medida de similitud controlada por un parámetro de ruido. Yo podría haber cogido aquí y dicho, bueno, pues le hago la resta. O la normalidad. Le hago la resta y el que esté más cercano a cero es el que es menos compatible. Y de valor absoluto. Yo podía haber hecho eso, porque a mí lo que me interesa de alguna manera es medir la compatibilidad entre las dos. ¿Vale? Pero eso es como demasiado sencillo, pierdo mucho. No tengo una medida de ruido, no tengo... Por eso se usa una gaussiana. No por ninguna otra razón. Es decir, que no os asuste el hecho de tener aquí una gaussiana que luego cuando vemos la fórmula, pues bueno, hay un E, hay un no sé qué. Tranquilos. ¿Vale? Una formulita que le pones ahí y esto te da un número. La intuición detrás es eso, que me permite tener una medida de similitud que es un poco más elaborada que una resta y un valor absoluto. Nada más. Y le puedo poner a esta medida de similitud este parámetro que es como que qué tan separados tienen que estar para que yo todavía los considere similares. Más o menos. Si yo pongo un parámetro grande, esto va a ser más así, y todavía lo que esté todavía por aquí lo voy a considerar como similar. ¿Ok? Bien. Esto es simplemente una forma de tener una medida de compatibilidad entre cada medida a cada sensor individual. ¿Ok? Quiere decir, tenemos una medida, tenemos una partícula, que sabemos cuál es su distancia a la misma baliza, y tenemos esto, metemos los números acá, y esto nos da un numerito, que va a ser normalmente muy pequeño. Vamos a verlo. 0,0047. Tenemos el numerito. Y para cada uno de estos tenemos un numerito. Es decir, vamos a tener, que no os asuste poner esto, que pongamos esto de esta manera, que es simplemente una expresión pues para llevar, para no perder combo aquí de todo lo que tenemos. ¿Vale? Es decir, tenemos la medida, la distancia de la partícula a la misma baliza y nuestra medida de incertidumbre. Que si quisiéramos, a lo mejor este se lo hemos comprado a los chinos y este nos lo han regalado por Navidades y no sé qué. Podríamos tener hasta una medida distinta del ruido en cada uno de ellos. Pero bueno, no nos vamos a complicar con esas cosas. Entonces tenemos, que es lo que quiero decir aquí, tenemos en el fondo 4 medidas. Tenemos 4 medidas. Bien,
Tengo 4 medidas, tengo una partícula y tengo 4 medidas de compatibilidad a cada una de las balizas. Bueno, ahora, siguiente paso, lo quiero combinar y tener una sola medida. ¿Cómo lo hago? Que está acá. Probabilidad conjunta, lo multiplico, fuera. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, pues por eso esto, multiplico todas las medidas de similitud de la distancia de la partícula a cada baliza respecto a la medida que yo tenía. ¿Vale? ¿Se ve? Importante que sigáis, por lo menos intuitivamente, la operativa de esto. Es decir, esto al final se trata de tener las distintas medidas, una partícula, y obtener este valor, usando esto, y obtener el valor total para cada partícula. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Me sorprende. Pero bueno, vosotros sabréis. Listo. Resultado de este proceso. Tengo un numerito para cada partícula. Que intuitivamente las partículas que estén más cercanas o que sean más compatibles con esas medidas son las que van a tener un valor mayor. No necesariamente las más cercanas, porque visteis que en el ejemplo de 2 puntos, en un principio pues quedan como una ambigüedad en 2 lugares distintos. ¿Okay? Según se vaya moviendo el robot, pues solo van a ir sobreviviendo las que sean más complejas. Pero bueno, primer paso, ¿qué es lo que pongo acá? Necesitamos cuantificar esta intuición de compatibilidad. Y eso es lo que hemos hecho. Que podíamos haber elegido muchas otras formas de hacerlo. Dentro del esquema intuitivo que tenemos al principio, primer paso, tener una cuantificación de esa noción de compatibilidad. Esta es una forma de hacerlo. Se podría haber hecho de muchas otras formas. Por ejemplo, la resta. Podríamos haber hecho eso. ¿Okay? De hecho, uno puede hacer esto y ejecutar el mismo experimento de antes, el de la tortuguita. Bueno, y seguramente lo que pase es que uno tarde más en encontrar o tenga otros problemas, o a lo mejor en ciertos casos funciona hasta mejor. Pero bueno, esta es una forma de materializar esa intuición. Listo. Este es el paso 1. Asignarle un numerito a cada partícula. Ya tenemos asignado un numerito a cada partícula. Ahora vamos a hacer el paso de cargarnos las partículas más incompatibles. Pero bueno, en vez de cargárnoslas, porque nosotros podíamos coger, bueno, cogemos las partículas que tengan el 20% que tengan el peor valor, fuera. ¿Okay? Pero bueno, si hacemos eso poco a poco, nos vamos a ir quedando sin partículas. ¿Vale? Visteis que en el ejemplo que tenemos ahí, en el de la tortuguita, seguían habiendo partículas. Entonces necesito un mecanismo de eliminar las partículas que tengan menos compatibilidad e ir regenerando nuevas partículas, ¿no? Yo podría, por ejemplo, eliminar las partículas que tengan menos probabilidad, que serían estas de por acá, y de las partículas que han sobrevivido, podría replicarlas con una cierta aleatoriedad alrededor. Yo podría hacer eso, perfectamente. ¿Okay? Sería una aproximación. Entonces, pues tendría que decir el mecanismo por el cual hago réplicas de una partícula. ¿Okay? Bien, vamos a hacer un mecanismo un poquito distinto, porque si no, esto era como muy fácil. Un mecanismo un poco distinto, que es un mecanismo de remuestreo. Que además es una cosa que es en general bastante robusta y se usa en muchos campos, pues no solo de la inteligencia artificial, pero en muchos campos se utiliza, sobre todo cuando tenemos muchos datos. ¿Habéis visto la parte de combinaciones, permutaciones, etcétera, en estadística? ¿Os acordáis que existe por ahí? ¿En algún lado? Bien.
Yo ahora meto todas las partículas, las meto en una bolsa. Acordaos que ahora cada partícula tiene un numerito, ¿okay? Que son los numeritos que he calculado aquí antes. Si yo supongamos que tengo una población de 100 partículas, que yo quiero mantener constante, yo voy a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a escoger, yo las tengo todas en medidas. Yo ahora voy a escoger 100 veces, voy a escoger una partícula, con reemplazamiento. Es decir, yo escojo una partícula, anoto cuál es y la vuelvo a meter al saco. Vuelvo a escoger una partícula, anoto cuál es y la vuelvo a meter al saco. Con la particularidad, si yo hago esto, en teoría todas las partículas tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Con lo cual, en el fondo, es un poco igual. A mí me gustaría, para un poco, usar esta probabilidad, usar este grado de compatibilidad. Yo voy a decir que la probabilidad de que yo escoja una partícula es proporcional al valor de compatibilidad que yo he calculado. Es decir, cuando yo meto la mano, es más probable que yo escoja una partícula que tiene más valor de compatibilidad que otras que tienen menos. Es como si las partículas que tuvieran mayor valor de compatibilidad, no sé, fueran más grandes y las que tienen menos valor fueran más pequeñitas. Yo cuando meto la mano, pues si es más grande, pues la cojo más fácil, yo qué sé. ¿Ok? ¿Vale? Fijaos que puede pasar en la partícula 1, la 3, la 2, la 7, la 9, la 15. Yo meto la mano y cojo una partícula. Pongamos que cojo la partícula 2. A ver, aquí hay un par de partículas. Bien, hagámoslo de la siguiente manera. Yo tengo 4 partículas nada más. Es decir, tengo 4 partículas. Una partícula tiene un peso de 10, otra partícula tiene un peso de 5, otra partícula tiene un peso de 2 y otra partícula tiene un peso de 1. Este valor que hemos calculado acá. ¿Vale? Si nos gusta así, porque son probabilidades, hagámoslo así. Para que sea más parecido a lo que tenemos aquí, que son probabilidades. Supongamos que yo meto 100 veces la mano. Yo, la 1, la 2, la 3 y la 4. Yo meto la mano y escojo la 1. La vuelvo a meter. Meto la mano y escojo la 1. La vuelvo a meter. Meto la mano y escojo la 4. Meto la mano y escojo la 3. Meto la mano y escojo la 1. Y así 100 veces. Es decir, de 4 partículas escojo 100 veces. ¿Cuántas veces habré escogido la partícula 1? ¿Cómo? ¿Cuántas? Como máximo sí. Pero bueno, me podría pasar con la 4 también. Es muy improbable, pero me podría pasar. De media. A ver, vamos a hacerlo un poco más fácil para que esto de justo, vamos a poner aquí 3. 55. Yo lo hago 100 veces. 55 más o menos. ¿Por qué? 50. He cambiado esto. He cambiado para que me dé todo algo calculable. Que me da un 19 por ahí. ¿Cuántas veces habré escogido yo la partícula 1? La mitad. ¿Por qué?
Porque el peso de ella es igual a la suma del resto de las tres, de las otras tres. ¿Sí? ¿Cuántas veces habrá escogido la partícula 5? Como media. 25. ¿Sí? ¿Vale? En este caso empezamos con 4 partículas y acabamos con 100. ¿Sí? Un poquito para hacer la suma y poder hacer el ejercicio. En realidad nosotros tendremos 100 partículas y acabaremos con 100 partículas. Seguramente en estas 100 partículas con las que acabamos, las partículas que tienen menos probabilidad casi que nunca serán elegidas. No es imposible que no sean elegidas, puede ser. Pero bueno, al cabo de muchos es muy probable, que eso es lo que vemos con la tortuguita, ¿no? Entonces fijaos que cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener duplicados de las partículas más probables y es poco probable que tengamos partículas con un poco grado de compatibilidad. Es una forma así un poco más elaborada de hacerlo de cargarme 20 y regenerar copias de las más probables, ¿no? Es un poco más elaborada porque aquí también a las partículas que son probables de manera intermedia les das una cierta oportunidad de vivir y a veces eso te ayuda porque a veces el robot se puede meter en esquinas que sean muy compatibles con, por ejemplo, si nuestro laberinto es simétrico, puede que sean muy compatibles con otra parte del laberinto y entonces es difícil, si no hay un poquito de aleatoriedad en este sentido, es difícil que salga de ahí. ¿Okay? Entonces por eso se hace de esta manera. Entonces, es lo que os comento aquí del muestreo de partículas. Es decir, remuestreamos el re porque es con reemplazamiento, remuestreamos las partículas con una probabilidad proporcional a la medida de compatibilidad que obtuvimos en el paso anterior. ¿Ok? Y el tercer paso, para acabar, es que movemos el robot y todas las partículas, resultado del remuestreo, de la misma manera. ¿Ok? Y ojo, porque este movimiento asumimos también que tiene un poquito de ruido. Entonces, aunque a todos le damos la misma instrucción para que se muevan igual, no se van a mover exactamente igual. Cuando uno la reemplaza, duplica. La duplica. Es como si tuvieras 2 copias de la 1. Es como si tuvieras 2 copias de la 1. Ahora, en el siguiente paso, tú le vas a dar a todos la misma instrucción. Muévete un paso hacia adelante. Entonces, no todas se van a mover exactamente igual porque asumimos que tenemos un poquito de ruido en la orden que nosotros damos en el movimiento. ¿Okay? Bien, ese es el proceso. Y entonces al cabo de este siguiente paso tenemos una serie de partículas estas que se han movido. ¿Okay? Y volvemos al paso 1. Volvemos a calcular, volvemos a decirle al robot que mida su distancia a las balizas. Volvemos a cuantificar la probabilidad de todas estas y volvemos a hacer eso. ¿Okay? La estrategia por la cual se mueve el robot pues depende de lo que queramos implementar, de la tarea que tengamos que hacer, del riesgo que tengamos. Bueno, a lo mejor le hacemos que el robot dé un par de vueltas al principio para que se reduzca un poquito la incertidumbre y a cabo de un cierto momento pues nos ponemos a hacer la tarea que sea, ¿no? Lo que tenéis en el resto del... vale, lo que tenéis en el resto del notebook son ejemplos de esto. Entonces, esto es... bueno, y por cierto, en cualquier momento, la posición estimada del robot es la posición promedio de todas las partículas que tengo. ¿Ok? Que es lo mismo que veíamos en lo de la tortuguita. ¿Okay? Fijaos que yo no sé dónde está el robot. Disperso todas estas partículas inicialmente. ¿Cuál es la posición media que yo estimo en este caso?
la crucecita verde, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, el robot está marcado por la crucecita roja y nuestra estimación está marcada por la crucecita verde. Bien, y estas son varias secuencias de todo este proceso. Empezamos de esta manera, realizamos todo el proceso y ya en el primer paso, fijaos las que me sobreviven. Y bueno, y hacemos que el robot haga un pequeño movimiento así hacia aquí arriba. Nada más. ¿Vale? Bueno, este robot, que está aquí modelado, la forma de darle instrucciones al robot, el robot tiene una posición y una orientación. Si lo miro desde arriba es como si el robot tuviera una orientación. Entonces yo tengo dos instrucciones al robot. Gira o avanza. Gira 30 grados y avanza 1 metro en la dirección en la que estés. Son las instrucciones que yo le puedo dar al robot. Que cuando yo le digo gira 30 grados, el tipo girará 28, 37, bueno, 37 a lo mejor no porque es demasiado. Y cuando le digo que avanza 1 metro, avanzará en ese orden. No exactamente 1 metro. ¿Sí? Bien. Y aquí lo que tenéis es el resumen de esto anterior. Es el resumen de esto anterior. Aquí tenéis todas las posiciones del robot. ¿Vale? Cada una de estas posiciones corresponde a un cuadrito de arriba. ¿Ok? Y lo que veis aquí son, vamos a ver cómo interpretaba yo esto, es el error en la posición, ¿vale? Este es el error en la posición, ¿okay? Creo, y esta es la medida de la desviación estándar de las partículas. ¿Okay? A ver, yo creo que se ve mejor en el siguiente. Sí. Fijaos. Este es el mismo caso, pero solamente tengo 2 balizas. Y voy moviendo el robot. Fijaos que el robot hace un movimiento. Bueno, este supongo que es un mundo circular, es decir, si aquí echo para arriba, aparezco por abajo. ¿Ves? Supongo que es un mundo así circular. ¿Okay? Fijaos cómo en la primera iteración, fijaos cómo son las partículas que me quedan compatibles con lo que se va midiendo. ¿Okay? Según el robot se va moviendo, aquí al final ya me quedan 2 núcleos, que él no sabe distinguir esa ambigüedad todavía. Por eso, fijaos cómo esta es la media, la posición estimada, este es el promedio de todas las partículas que tengo en ese momento. ¿Okay? Fijaos cómo este promedio no cambia, o no cambia mucho, si las partículas se me rejuntan en dos núcleos. ¿Vale? Según el robot va avanzando, veis como el núcleo de arriba se va poblando más de partículas. Que es la intuición de la compatibilidad, ¿no? Y ya según va avanzando más, ya al final pues queda, y fijaos que la estimación es muy parecida ya a la posición real. Bueno, y a partir de aquí seguramente ya podríamos haber dejado ya de medir y aquí ya podríamos ponernos a realizar la tarea que quisiéramos. ¿Ok? Bien, y aquí veis el resumen. Este fue el recorrido del robot. ¿Ok? Y veis la desviación estándar de las partículas. Vamos a ver. O sea, el azul es el error en la posición, ¿vale? La distancia entre ambas cruces, calculada, ¿sí?
Eso es el azul. Y el verde es la desviación estándar que yo tengo de las partículas. El verde es la posición media de las partículas, creo. Un poco lío ahora. Porque lo amarillo es lo que es la desviación estándar. ¿Veis? Un poco de confusión ahora de qué es cada cosa. Pero bueno, lo que veis es que a partir del paso número 13, todo como que converge bastante. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo puedo observar? Yo no puedo observar el error a la posición real porque no tengo la posición real. Eso yo no lo puedo observar. Lo único que puedo observar es la desviación estándar. ¿Vale? Y el 13 corresponde a cuál? Corresponde como que a este, ¿no? 12, 13. Que este es en el cual ya no tengo partículas por ahí perdidas, ¿no? Tengo estas dos partículas por ahí que todavía aquí ya las tengo, a partir de aquí ya las tengo todas juntas, ¿no? 10, 13, bueno, mira, aquí tenía una, aquí tengo otra, no, a partir de aquí ya las tengo todas juntas. ¿Sí? Y eso corresponde con esta desviación estándar tan pequeñita que veo aquí. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Esto de los filtros de partículas es una cosa que es mayormente intuitiva. Mayormente intuitiva. La matemática que hay después sigue mucho la intuición que uno quiere. Quiero una medida de similitud, uso una gaussiana, uso lo que sea, no pasa nada, que no os asuste. Quiero tener una manera de remuestrear las partículas, de quedarme con las partículas que tienen mayor compatibilidad con las medidas. Y fijaos que es un método que es muy flexible. Me da igual cuántas balizas yo tengo, yo mientras tenga un conjunto de medidas, a las balizas que sean o al entorno en el que sea, es un método muy versátil, yo puedo aplicar este método, porque a cada partícula le puedo aplicar, puedo tener un modelo de cómo siguen o no las medidas del robot. Entonces, esto es un método que puede integrar muchas cosas, puede integrar medidas a lo mejor láser, a objetos concretos, puede integrar otro tipo de medidas, incluso hasta GPS, para localización o para otro tipo de cosas. O sea, es un método que es muy versátil y que no se mete mucho con la naturaleza de las medidas. Lo único que te pide es que seas capaz de tener una cuantificación del grado de compatibilidad de tus partículas con las medidas que tomas, sean lo que sean tus medidas. Entonces, es un método que es bastante potente. Se puede usar en muchos entornos distintos. ¿Sí? Bueno, lo tenéis que coger con calmita, porque me quedan un poco asustados algunos. Lo tenéis que coger con calmita, mirarlo. La intuición es muy sencilla. La intuición es lo que cuenta al final de todo. Que hagáis mejor o peor la matemática, os equivoquéis más o menos, eso se arregla, pero es muy importante que fijéis la intuición que hay detrás. Eso es lo más importante de todo. Bien, entonces, bien, el problem set que tenemos aquí es sencillo. Bien. A ver, y lo tengo yo. Bueno, esto lo podemos ejecutar. Bien, fijaos cómo yo, aquí es un poquito para que tengáis un poquito una idea y manipuléis mínimamente una implementación de la intuición. Es importante también que tengáis una cierta agilidad para llevar las intuiciones que tenéis a la práctica. Y eso es, una parte de eso es la pequeña matemática que tenemos que hacer, y otra parte ya es la implementación aquí, chocar con el lenguaje de programación que sea. Entonces, fijaos, tenemos un mundo cuyo tamaño es de 100%, unidades, metros, kilómetros, lo que queráis, y tenemos 4 balizas, 4 landmarks. ¿Okay? Que las balizas están 20, 20, 80, están en las 4 esquinas.
Esto es de 100. Y entonces este está en el 80, 20. ¿Okay? Tengo 4 balizas en las 4 esquinas. Vale. Y yo tengo un robot que inicialmente yo lo pongo en la posición 70-70. Lo pongo ahí. A partir de esta línea yo asumo que no sé dónde está el robot. Y tiene un cierto ruido de medida. 2 metros de ruido de medida. Mi estimación de lo fiable que es esto, ¿no? Fijaos que cuando le digo al robot, mide dónde estás, ¿cuántas medidas me da? A ver, pero sin adivinar. 4. ¿Por qué 4? Porque tengo 4 balizas, ¿no? Tengo 4 balizas aquí. ¿Sí? Fijaos aquí cómo le digo, sin mover el robot ni nada, le digo que me dé 3 veces su medida. Como hay un cierto ruido, pues no siempre será igual, ¿no? Si ejecutáis esta celda, bueno, este es el estado del robot, la posición real y su orientación, para que la veáis, aunque esto en realidad yo no tengo acceso, yo no lo conozco. ¿Okay? Entonces fijaos las distintas medidas, la distancia a cada una de las balizas, cómo cambia por el propio ruido sin haberse movido el robot. ¿Okay? Si veis el código de esto por detrás, pues veis que hay una gaussiana ahí con la cual simulo yo el ruido. Y ahora le digo al robot que se mueva, que no gire, pero que se mueva 20 pasitos hacia donde esté apuntando. Y entonces vuelvo a tomar otras medidas, que veis que son distintas y que tienen una cierta variabilidad igual. ¿Ok? Bien. Entonces, en el primer ejercicio, lo que tenéis que hacer es implementar esta cuantificación. Vamos a ver. Fijaos. Yo te doy una partícula que sabes dónde está. Puedes acceder a su X y a su Y. Y te doy 4 medidas. Me tienes que devolver la probabilidad de que esta partícula haya tomado estas medidas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, fijaos cómo se usa esto. Creo un robot, es el código que tenéis por allá abajo. Creo un robot que está en una posición concreta. ¿Vale? Y esto crea una partícula, que en el fondo estoy usando la misma clase. Es una posición XY, uso la misma clase. ¿Vale? ¿Vale? Y fijaos cómo le digo, vamos a ver, ¿y dónde lo miro? Ah, aquí. Y aquí al robot le pido que me dé una medida de la distancia a las 4 balizas. ¿Okay? Y fijaos cómo llamo yo a la función que tenéis que hacer. Le pongo la partícula y le pongo las medidas que me ha dado el robot. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenéis? Bueno, y aquí veis un poquito, fijaos cómo imprimo la partícula y imprimo la probabilidad. Veis que estos son valores de probabilidad súper bajos, ¿eh? Es elevado a menos 29. ¿Okay? Porque es multiplicación de 4 probabilidades que en sí ya son bajas. Como una probabilidad sea 0,003, es decir, es 10 elevado a menos 3, y así sean las 4, entonces 10 elevado a menos 12, ¿no? Son súper bajas estas probabilidades. Entonces, fijaos que ya os doy la formulita de la gaussiana.
aquí dentro implementada. Una gaussiana con una media y una desviación estándar. Si, por ejemplo, yo tengo esto, yo quiero calcular esto, ¿cómo tengo que llamar a esta función? Tendría que hacer Gaussian. ¿Qué pongo? Para cada medida. Supongamos que programáticamente las medidas se llaman de 1, de 2, de 3 y de 4. Las medidas. De hecho, se llaman así. Las medidas. M1, M2, M3 y M4. Y para esta partícula, la distancia de esta partícula, de este M1, correspondería con esto. M4 sería eso. ¿Vale? M4. Y a las distancias que tiene la partícula a cada uno de las balizas, los llamo de 1, de 2, de 3. Es decir, esto es D4. Y sigma, como no puedo poner sigma en Python, tenemos ese. ¿Okay? Como desde este código, como te digo que aquí hagas la probabilidad, ¿cómo llamaría esta función? Aquí en el código, por ahí entre medias, yo he sacado la distancia y he sacado estas variables. De hecho, M4 es el cuarto elemento de esto. Esto es una lista de 4 elementos. ¿Vale? Y de la partícula, le sacáis la distancia a cada baliza, en D4. ¿Cómo llamamos esta Gaussian por ahí dentro? ¿Cuántos argumentos no acepta la gaussiana? 3. ¿Cuál es el primero? La media de la gaussiana. Nosotros estamos diciendo, acordaos, ¿en dónde centrábamos la gaussiana? En la medida, en lo que midió el robot. ¿Por qué lo centrábamos en lo que midió el robot? Porque queremos que valores cercanos a lo que midió el robot sean los más compatibles. Entonces, ¿cuál es la media? M4. ¿Sí? Esta desviación estándar es, entonces lo doy yo, la que yo estimo. ¿Y qué me queda? El valor para el cual yo quiero encontrar la probabilidad. Es D4. Es decir, este lo obtengo de aquí y este lo obtengo de medir la distancia de la partícula a la baliza 4. ¿Ok? ¿Listo? Fíjate como incluso aquí te pongo un for para que vayáis midiendo esta distancia una a una de la partícula a cada una de las balizas, fijaos. ¿Vale? Y aquí te pongo este asterisco igual. ¿Qué quiere decir en Python asterisco igual? Ajá. O sea, A asterisco igual B es lo mismo que decir A es igual A por B. ¿Vale? ¿Por qué os pongo esto acá? Por el multiplicatorio, este asterisco igual es el multiplicatorio, es este multiplicatorio. ¿Ok? Entonces, os lo he puesto ya bastante organizado. ¿Ok?
calcular cada distancia y sumarlo ahí, multiplicarlo ahí. ¿De acuerdo? Y si lo ejecutáis, pues os tiene que salir algo de este estilo. Que los valores, por supuesto, serán distintos por la literalidad que hay detrás, pero tienen que ser de una magnitud similar. ¿Vale? Y este es el código que podéis ejecutar, o sea, este es el para chequear la solución y mandarla, como nosotros, pero este es el código que os pongo para que vosotros chequeéis vuestro. Fijaos que hasta fijo aquí una medida concreta. En vez de preguntarse al robot, yo la fijo. Supongamos que se ha medido esto. En fin, lo que tenéis que hacer es entender el código. No es difícil el ejercicio, es poner esta gaussiana en el coco, ponerlo en su lugar. No es nada más, el resto es fontanería. ¿Listo? Bien. Y el siguiente ejercicio, lo que os pido que hagáis es este muestreo. Yo te doy una lista de pesos y te pido un número de muestras. Por ejemplo, yo te doy la lista 0,1, 0,05, 0,02, 0,03. Esta sería mi lista de pesos. Y aquí te digo 100. ¿Okay? Y esto debería de devolver una lista con estos números. Bueno, en realidad empezando desde el 0. Estamos en Python. ¿Ok? Por ejemplo, esta ejecución, ¿cuántas partículas tengo? 2. Que una partícula, la partícula 0 y la partícula 1. Esta primera partícula tiene un 80% de probabilidades de ser escogida y la otra partícula tiene un 20% de probabilidades de ser escogida. Y esta es una ejecución en la cual remuestreo 20 veces dos partículas con estos pesos. ¿Cuántos ceros tengo acá? 17. Bueno, bien. Idealmente debería tener, en promedio, algo largo, 16, ¿no? Porque es el 80%. ¿Vale? Entonces, la función que tenéis que hacer me debe de devolver esta lista. ¿Vale? Otra forma de ejecutarla. Tengo estos pesos. ¿Cuántas partículas tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Y le digo que me la remuestre 10.000 veces. Un saco lleno de partículas. ¿Okay? Y aquí, en vez de poneros los 10.000, que nos podíamos volver locos, lo que hago es contar cuántos hay de cada uno. Entonces, de la primera partícula hay un 9,9%. De la segunda partícula hay un 29,8%. Que se acerca bastante a las probabilidades originales. Es decir, esto mostraría que esta implementación está bien. ¿Okay? Entonces, en este ejercicio os tenéis que romper un poquito más el coco para hacer este muestreo. ¿Vale? Y vais a ver que hacer un muestreo no es trivial. En general. Este muestreo es relativamente sencillo. Pero vais a ver que hacer un muestreo en general no es trivial.
Y estas técnicas de muestreo y de remuestreo se utilizan mucho en muchos campos. No sé si habéis oído lo de las técnicas de Monte Carlo, Markov chain Monte Carlo. Bueno, son técnicas de simulación que se utilizan muchísimo y se basan en ser capaces de hacer un muestreo de la forma que uno quiera, ¿no? Entonces, este ProLensR solamente tiene 2 ejercicios. Es un poquito más complejo, pero bueno, aquí tenéis el mismo código de antes y os debería dar. ¿Ok? ¿Está claro? Y creo que hay... Estos son los que tenéis que hacer y creo que aquí tenéis uno extra que no sé si le he dado el... Vamos a ver. Vale, sí. Vale, este es uno extra, os lo dejo ahí para que lo leáis. De lo que se trata, tenéis ahí la implementación del filtro de partículas completa, la tenéis aquí la implementación ya hecha. De lo que se trata es que, fijaos, un robotito con una cierta estrategia de movimiento, ¿no? Este robotito como que sigue recto un cierto tiempo y con una cierta probabilidad gira 90 grados a la izquierda. 1%, un 10% de probabilidad gira 90 grados a la izquierda. ¿Okay? Entonces, lo que tenéis que hacer, y este es otro con otra estrategia, como que va avanzando y va girando. Con distintas estrategias en este movimiento inicial que hace el robotito hasta que tiene... Vale. Entonces, se trata de que implementéis un robotito. La misión del robotito es llegar a un cierto punto, al punto 1050, que es este. El robot empezó hasta aquí y llegó acá. Y cuando el robot empieza no tiene ni idea dónde está. Entonces se trata de que implementéis un robotito. Fíjate que... vamos a ver. Fijaos que la estrategia por la cual se mueve... sí. En este caso, mirad este robot. Este robot lo que hace es que va recto un cierto tiempo, con el ruido de movimiento y todo, y cada cierto tiempo gira a la izquierda, 90 grados a la izquierda. Esa estrategia se implementa en esta función. Esta función se le pasa a todas las partículas que hay en un momento dado. Implementando esta función tú puedes medir la desviación estándar que tienen estas partículas, por ejemplo, para tomar decisiones. En este caso, este robot no usa las partículas para tomar ninguna decisión. Simplemente decide, siempre va a avanzar uno, y decide girar a la izquierda aleatoriamente con una probabilidad del 10%. Esa es una estrategia. Esta es otra estrategia. Esto tiene que volver. ¿Cuánto? A ver. ¿Cuánto se mueve y cuánto gira? ¿Cuánto gira y cuánto se mueve? Lo que gira esta estrategia es aleatorio y lo que se mueve es 2 metros más un aleatorio. Es otra estrategia. Por eso se ve este movimiento como que así. Como que casi siempre avanza 2 metros, a veces un poquito más, un poquito menos. Entonces, en este ejercicio, la manera de implementar las estrategias es así. Entonces, lo que os pido es que implementéis... Se me ha quedado esto frito. Es que implementéis una estrategia para llegar al punto 1050. Fijaos que aquí dentro ya os doy la media y la desviación estándar de las partículas para el que la quiera usar. Entonces, bueno, este es un ejercicio extra. Estoy en puntuación adicional si lo hacéis. ¿Okay? ¿Listo? Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy.